Bienvenidos todos a Rumbo al Paraíso, que es un canal donde vamos a hablar de lo sobrenatural, las cosas que Dios hace, etc. Y el canal está básicamente es basado en llegar al paraíso. Amén. Y el paraíso puede ser muchas cosas, pero eso lo vamos a explicar en otro video. Amén. Amén. Pero hoy tengo el privilegio de hablar de lo sobrenatural con una persona que me ha ayudado mucho en mi caminar espiritual. De hecho, si no fuera por ella, yo no estuviera en el camino espiritual, en el camino de Dios. Amén. Y el tema es de lo sobrenatural de Dios. Y aquí tenemos a mi mamá, Estrella Guerrero. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, esperando que este video sea de bendición y de edificación para muchas personas que puedan verlo y recibir de parte de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hablar de lo sobrenatural. Y todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Los son, ¿qué? 9. 9 dones. Son 9 dones del Espíritu Santo y todos ellos trabajan en lo sobrenatural. Amén. Amén. Y hoy es lo que vamos a hablar hoy. Amén. Lo sobrenatural puede incluir la profecía, demoniología, experiencias espirituales con los ángeles, Amén. sanidades, milagros. Todo es sobrenatural. Todo no es humano. Sobrenatural existe, es más real que nosotros mismos, porque es así como si nosotros estamos en lo natural, pero lo sobrenatural es exactamente como lo natural. Espíritus que se mueven, buenos y malos en lo sobrenatural, que mucha gente no piensa ni sabe. Mucha gente no sabe ni conoce que lo sobrenatural está alrededor de nosotros. Amén. Y para usted, lo sobrenatural, ¿cómo ha cambiado su vida? Muchísimo, porque para mí lo sobrenatural empieza cuando yo tengo un encuentro con el Señor. No empezó cuando yo de niña conocía la palabra, cuando yo de niña crecí en la palabra, cuando yo de niña la conocí, de adolescente también, sino empezó ya a una edad en la que Dios me empezó a mostrar y a revelarse ante mí como lo sobrenatural que es Dios, que es más real que nada, es muy real. Dios es real, Jesús es real, el Espíritu Santo es real. Y cuando yo empecé a tener esas experiencias sobrenaturales fue cuando tuve un encuentro con Dios, que Dios se me revela, Jesús se me reveló, el Espíritu Santo también. Y doy gracias a Dios, porque si no hubiese sido por esas cosas sobrenaturales y la revelación de Dios ante mí, pues yo hubiese seguido como muchas personas que están ahorita años y años en el Evangelio, años y años en las cosas de Dios, años y años diciendo que son cristianos, años sentados en la iglesia pensando que lo es todo, sin conocer lo sobrenatural de ese Dios que se revela y que nos dice: aquí estoy, soy más que una religión, soy natural, soy sobrenatural, pero existo. No, eso es verdad. ¿Y qué ha tenido alguna vez usted una visión con los ojos abiertos? Sí. Vamos a empezar por ahí. He tenido muchas. Dios me ha mostrado lo sobrenatural como si fuese normal, como si fuese natural, como si estuviera viendo las personas. He mirado a las personas con espíritus atrás de ellos y Dios me los muestra. He mirado a las personas adentro, que dentro de ellos sus espíritus que traen, qué es lo que está operando en ellos. He mirado muchas cosas sobrenaturales que el Señor me ha permitido mirar esas cosas para edificación y para ayudar al pueblo. No es para que uno diga: oh Dios, soy extraordinaria porque estoy viendo cosas naturales, sobrenaturales en lo natural, sino que Dios empieza abriendo nuestros ojos espirituales, porque dice que en la palabra dice que Él les va a dar a la iglesia y al pueblo lo que el pueblo necesita, y para eso Él nos capacita, nos abre nuestros ojos y oídos espirituales para que nosotros podamos ayudar a las personas en lo que ellos están pasando. Entonces, ¿un cristiano puede tener un espíritu Sí. en ellos? Sí puede, porque lo vemos en la palabra
Ahorita lo estamos viendo en las iglesias que son cristianos de años, ya han tenido liberaciones de cosas de ataduras, cosas, ligaduras, ataduras, cosas que vienen acarreando en su espíritu, en su alma, cosas que traen del pasado generacional, de sus generaciones, que ellos no han cortado, y es por eso que no ha habido un crecimiento espiritual. Pero sí creo que el cristiano los tiene, los puede tener. Incluso la palabra dice que se sale el espíritu malo y regresa a la persona cuando se le abre la puerta otra vez, porque te rodea para ver cómo entrar otra vez, pero ya no viene solo, sino viene con más. Y en la palabra vemos la mujer encorvada que tenía 38 años, 38 años creo en la iglesia, si no estoy equivocada, la mujer encorvada. 18 años en la iglesia, con ese espíritu ahí. Ella no sabía que era un espíritu de enfermedad, simplemente ella pensaba que era una enfermedad. Pero ahí Dios nos muestra también que las enfermedades son espíritus. Entonces, puede haber espíritus de maldad en la persona, puede haber espíritus de muchas cosas en la persona, pero también hay espíritus de enfermedades. Con esto no digo que todas las enfermedades son espíritus, pero sí puede haber una enfermedad por un espíritu. Amén. ¿Cuál es la experiencia que más la impactó, que Dios le ha dado? Pues esa pregunta es difícil porque me ha dado mucha experiencia, pero si pudiera la primeritita, sí, la primeritita experiencia sobrenatural que yo tuve fue la que impactó mi vida y fue la que hizo el cambio de, digamos, 180 grados o 360 grados, como lo quieran decir, de cambiar de un lado a otro, ver las cosas ya de diferente forma. Fue cuando en las madrugadas un ser grande se me aparece en mi cuarto. Fue cuando yo digo que es Dios, porque yo no lo pude ver, pero yo lo pude sentir, su presencia, pude verlo a él, su figura, pero no pude verlo y recordé como aquella vez que Moisés se le permitió mirarlo, pero que no del todo a Dios, porque le dijo, vas a mirar mis espaldas, pero yo lo vi de frente, pero no todo completamente lo pude mirar, pude sentir su presencia, pude sentir el cambio que hizo en mi vida esa vez, esa madrugada. Pude sentir que se me reveló ahí y pude sentir que Él quitó algo de mí, como eso es un punto diferente que yo quiero hablarlo también, que cuando Dios quita de ti, hay personas que son liberadas por una persona, hay personas que son liberadas por una palabra, hay personas, pues yo puedo decir que yo fui liberada por Dios que apareció en mi cuarto. Yo pude sentir en ese momento que Él quitó algo de mí y Él quitó ese decreto que el enemigo tenía, aún siendo cristiana, de niña, conociendo la palabra, de adolescente en el evangelio, no estaba completamente libre, porque vienes de generaciones, vienes de ataduras, vienes de cosas dañadas, vienes de tu alma dañada y necesitas una liberación, ya sea por el mismo Dios, por Jesús, por el Espíritu Santo, por una persona. Pero yo pude sentir, y digo que fue el mismo Dios que descendió a tener un trato conmigo esa noche. Amén. Amén. Y usted dice que desde chiquita ha tenido ese don de los ojos abiertos, ¿o se lo entregó Dios después? Pues de niña yo tenía muchas experiencias y decía las cosas y pasaban. Y como mis padres pues no estaban mucho metidos en eso de lo sobrenatural, no sabían. Incluso mi mamá me decía, cuando íbamos a alguna parte, decía, quédate callada, porque si hablas tú eres muy ocurrente. Pero no era ocurrencia, porque ellos no conocían mucho lo sobrenatural, incluso yo tampoco, porque veníamos de una iglesia diferente, no se movía mucho las manifestaciones del Espíritu Santo, ni el discernimiento de que tú pudieras mirar. Ellos no creían en eso. Entonces cuando yo empezaba a ver esas cosas, sí recibía muchos regaños. No digas, cállate, quédate callada, ¿qué es eso? Eres ocurrente. Pero cuando pasaban las cosas, ellos se sorprendían. Pero en realidad no había mucho conocimiento del mover del Espíritu Santo y que Dios te abría los sentidos espirituales. Pero sí empezaba a mirar muchas cosas. Pero la vez que fue más fuerte en mí ese don, cuando ya vi ese ser que yo digo que fue Dios, porque no me dejó verlo claramente, porque yo me agachaba porque yo sentía tan fuerte la presencia.
yo miraba que era el Señor, que era Dios, y ahí fue donde yo empecé a mirar más cosas, empecé a ver cómo pasaban los demonios por mi baño, por el cuarto, por la sala, ángeles grandes yo los miraba, salía al patio, yo miraba cosas, miraba atrás de las personas, miraba en la iglesia, miraba en la calle, con los ojos abiertos, en visiones, con mis ojos cerrados, en mis sueños me declaraba las cosas del Señor. O sea, ya fue un gran mover cuando ese Dios grande y poderoso apareció en mi cuarto. Y ahorita nos vamos a mover a los sueños y lo profético también, ¿verdad? Pero Amén. ¿cómo usted diría que es necesario tener experiencias o tener los ojos abiertos para poder orar o más? Es necesario, pero yo pienso que eso viene con la búsqueda y la pasión y el amor que tú tengas hacia las cosas de Dios. Es necesario y es para muchas personas esto, no digo que para todos, porque yo pienso y soy de las personas que creo, estoy totalmente convencida de que hay dones que son para ciertas personas, de que hay llamados y dice la palabra, muchos llamados, pocos escogidos. Yo pienso que hay llamados y hay escogidos para asignaciones y ministerios diferentes a otros. Entonces no es de todo que todos puedan mirar, es solamente el ministerio que el Señor te ha entregado. Cuando Dios te da un ministerio, vemos en la misma palabra, había profetas, pero no todos los profetas podían ver como miró Ezequiel, aquellas grandes visiones, y los profetas dependiendo su propósito. Sí, dependiendo el propósito, dependiendo la misión, dependiendo lo que el llamado le ha asignado Jesús, Dios, el Espíritu Santo, esa asignación. Hay en la Biblia profetas menores, profetas mayores. Vemos que unos profetas son no de revelaciones espirituales como de arcángeles, ángeles, todas esas cosas que miraba Ezequiel, miraba Isaías, mas sin embargo no dejaba de haber que los otros eran profetas y eran llamados para entregar una palabra. Entonces yo creo que esto de mirar las cosas y que Dios se te revele, Dios se le puede revelar a cualquier persona, pero es diferente cada propósito y asignación para cada persona. Amén. ¿Y cómo, antes de entrar a los sueños y visiones y liberación y cosas así, cómo equilibra su vida personal con las demandas de un ministerio sobrenatural? Porque se ocupan, son muchos requisitos para los que quieran saber qué es ver en el espíritu, qué es tener visiones, sueños, qué es profetizar. Dios te va a demandar pues tiempo. Pues primeramente es algo que uno no escoge, es algo que Dios te escogió y es algo que Dios te asignó y es algo que Dios te lo permite a ti porque tiene para ti una asignación, digamos, más fuerte que para los demás y empieza a mostrarte Él sin que tú lo pidas. De repente empiezas a ver flash, empiezas a ver cosas, empiezas a ver pantallas, empiezas a ver espíritus y es cuando Dios quiere asignarte. Y ahí es cuando vemos cuando Dios te está entregando algo, porque dice la Biblia que sí puedes anhelar los mejores dones. Uh-huh. Pero yo siento que si estás anhelando un don, pero Dios no quiere que fluyas ahí, va a tener ese don, pero no va a ser tu oficio. Uh-huh. Va a ser algo aparte, como hay pastores profetas, hay esto y esto, esto y esto. Así es, hay personas que no saben exactamente la asignación de Dios, tienen que ver ellos en cuál es el área que Dios los está llamando a esas personas. Y en mi opinión, no necesitas eso para tener a Cristo y para tener una vida de oración, pero sí ayuda. Porque hay gente que ora como 4 horas y no ve nada. Uh-huh. Pero hay gente que ora 8 horas porque ven cosas. Así es. Y los motiva. Es como Dios motivándote. Así que yo les digo, anhelen eso. Así es. Amén. Pero sí viene con requisitos, viene con sus cosas, ¿verdad? Bueno, también. Uno de los requisitos es buscar a Dios en lo secreto y también buscarlo de madrugada. Y esas a veces te reclama, porque la palabra de Dios nos dice muy claro, el que mucho se le da, mucho se le demanda. Entonces
¿Qué se te demanda? Hay veces que traemos nuestra cara de sueño, hay veces que traemos sueño, traemos cansancio, pero estás siendo demandada por Dios para buscarle en el secreto, para buscarle en la oscuridad de la madrugada, para buscarle, porque si muchas personas no saben, en la madrugada cuando se abren los más portales más grandes para espíritus malos, y abre también Dios portales para espíritus ángeles y arcángeles, porque vemos en la palabra de Dios que dice cuando Jacob luchó con el ángel, le dijo, déjame que me vaya porque el tiempo se está acabando. O sea, Jacob estaba luchando con algo sobrenatural en la madrugada al rayar el alba. Entonces nosotros tenemos que ver las horas específicas cuando los espíritus están operando en el aire, en el mundo de las tinieblas, en la oscuridad, porque no solamente reina el mundo de las tinieblas, sino que también esos portales bajan los espíritus de Dios, los ángeles, los mensajeros, los arcángeles que pelean nuestras batallas en esos momentos. Y siento el Espíritu Santo ahorita aquí, siento que Dios está obrando en este video. Yo sé que muchas personas van a entenderlo. Tenemos que buscar al Señor en esos momentos cuando Dios dice, es el momento, no duerma. Cuando Jesús se venía del Getsemaní, los hallaba dormidos y les decía, y era madrugada, era la noche, les decía, ¿por qué durmieron? No pudieron velar una hora, no pudieron orar, no pudieron interceder por mí. Una hora se acerca, para el que me va a entregar se acerca, y ellos ahí durmiendo. Entonces hay mucha gente durmiendo cuando lo espiritual se está moviendo en las tinieblas, en la oscuridad. Y agregando ese tema, yo les doy un consejo. Cuando lleguen al momento de la oración en la noche, que les da sueño, y ustedes llegan a superar ese sueño, es cuando Dios llega. Es como una prueba final de que, ok, ya la pasaste, ya voy a estar contigo. Amén. Y uno empieza a ver más cosas, experimentas más cosas, escudriñas mejor la palabra. Todo se hace en la noche, pero vamos a entrar, ya que tocaste el tema de los ángeles. ¿Qué son los ángeles para usted? ¿Usted ha visto ángeles? Sí, los he visto, y creo que andan alrededor de todos, de nosotros, porque la palabra muestra que cuando lleguemos ahí al cielo van a ser abiertos los libros, y ese uno de los libros que va a ser abierto es cuando el Señor dice que van a ser los libros de los hechos de nosotros, hechos no de los apóstoles, porque eso ya ha pasado, hechos de lo que estamos haciendo nosotros aquí en la tierra, si estamos bien con la asignación, si estamos trabajando bien, lo que hacemos en los cultos, lo que hacemos a espaldas de la gente, porque de Dios nadie puede ser burlado. Esos libros van a ser abiertos, y eso me dice a mí que hay un ángel que siempre está atrás de nosotros escribiendo bueno y malo, lo que hacemos, lo que no hacemos. Entonces, aparte de ese ángel que escribe, aparte está el ángel de Jehová que cuida y acampa alrededor de aquellos que le temen a Dios. Ese es otro ángel, porque muchas veces dicen, yo tengo mi ángel de la guarda. No es el ángel de la guarda, es el ángel de Jehová que te cuida. Pero el ángel de Jehová que te cuida dice específicamente ahí, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le tememos a Dios. Entonces, esos ángeles siempre están con nosotros, y se los digo yo certezamente, con certeza, porque yo he visto esos ángeles que andan conmigo. He visto 2 ángeles que siempre me han acompañado, y siempre los veo aquí en mi casa, los veo en mi cuarto, los veo en todos lados. Cuando Dios me lo permite que los vea, yo veo que ellos andan ahí en el mover alrededor de mí. Pero eso lo puede tener, los puede mirar la persona que tiene sus ojos, que Dios le ha permitido mirarlos, cuando Él lo permite verlo. De hecho, agregándole un poco ahí a los ángeles, la palabra ángel viene del hebreo malak, que es mensajeros de Dios. Amén. Y solo vienen a traer un mensaje o estar ahí al lado tuyo, a ayudarnos. Hay arcángeles, hay ángeles de noche, ángeles de día. Amén. Hay ángeles que escriben todo, hay ángeles que vienen a traer juicio, ángeles que vienen a traer eventos a la tierra, hay de todo. Amén, ¿verdad? hay muchas Pero cosas sobrenaturales. ¿usted cree que necesitamos tener ángeles para poder andar en el evangelio? ¿O cómo es que podemos llamar a los ángeles? Bueno, yo pienso que
ángeles asignados por Dios para cada persona que realmente está buscando la presencia, que realmente quiere servir al Señor. Esos ángeles son asignados a tu favor, a veces para pelear tus batallas, a veces para cuidarte, a veces para darte mensajes de parte de Dios, a veces para ver las cosas que tú no percibes, porque hay momentos en nuestra vida que tenemos ese instinto, ese don que se llama don de discernimiento, pero hay veces que el mismo ángel te va a cuidar, que Dios lo asignó, y yo sí creo que esos ángeles son asignados por Dios a las personas que lo están buscando. ¿Y cómo sabemos que hay ángeles al lado de nosotros? Pero antes de que la contestes, quiero dar un misterio. Amén. Cuando ustedes vean, es algo que Dios me dijo, me habló. Cuando ustedes vean que se le pone chinita la piel, no es el Espíritu Santo, es que un ángel está al lado tuyo, y ahí es confirmación de que hay un ángel. Uh-huh. De hecho, Job habla de que pasó un espíritu al lado de él y se le enchinó la piel. Uh-huh. Pero es un misterio que iba a dejar, Son misterios. Pero eso de los ángeles, ¿cómo sabemos que hay ángeles alrededor de nosotros? Bueno, ¿Cómo discernirlos? Podemos discernirlos de muchas formas. Como ya le dijiste, sientes una presencia extraña alrededor tuyo. Sientes que no te da miedo, o sea, no te da temor esa presencia, porque yo he experimentado de las dos formas. He experimentado experiencias con ángeles, he experimentado experiencias con demonios. Ahí es cuando Dios te hace sentir que lo que está ahí es negativo. Pero cuando tú estás sintiendo algo que tú dices, yo siento algo que anda aquí, pero no es malo, porque yo siento una paz de Dios. También puedes sentirlo, puedes mirarlo también, puedes mirar ángeles, pero malo, lo que yo he experimentado más he experimentado ángeles, pero también he experimentado arcángeles, que es diferente. Los arcángeles traen espada, los arcángeles traen alas. Muchas personas están equivocadas que quieren ver ángeles como se los han enseñado desde la raíz del tiempo atrás, que los ángeles traen alitas. A veces no son ángeles, a veces son arcángeles, porque si vemos en la palabra, conforme a la palabra, los ángeles que entregaban una misión, un mensaje, el arcángel el ángel Miguel, que era el mensajero, pues ellos nada más venían como personas. Muchas veces te puedes topar una persona y ese es un ángel, tú sin saberlo lo percibes. Así es, pero un ángeles y arcángeles. Un arcángel tiene millares y millares. Sí. O sea, es como un príncipe de un ejército, Uh-huh. ¿verdad? Pero también está Gabriel, que lo usan como mensajero. Así. Pero mucha gente, yo estaba escuchando de eso, que el arcángel Gabriel, podemos decir, Uh-huh. mucha gente lo llama un ángel normal, pero si nos ponemos a ver, él también luchó con el de Grecia y de Persia, los detuvo un rato, pero tuvo que llegar Miguel a matarlos, Exacto. a quitarlos. Pero vemos que Gabriel vino a traer un mensaje de que viene el Salvador al mundo. O sea, no es un ángel cualquiera. Así es. Gabriel mensajero. vino a traer el mensaje más mejor, que era que el rey ya llegaba. Así es. O sea, es un ángel, yo diría, arriba de Miguel. Y Miguel es el ángel que está en cargo de Israel. Así Es el ángel de Israel. Pero ya hablamos un poquito de los ángeles. ¿Qué es lo contrario de un ángel? Un demonio. Pues los ángeles caídos, que son los demonios. Entonces esos ángeles caídos, pues fueron los que Dios envió para abajo con todo el enemigo que se rebeló contra él. Entonces vamos a entrar un poquito en los demonios, porque sé que los ángeles son importantes, pero dice la Biblia, no ignoréis las maquinaciones de Satanás, del adversario. Satanás es adversario en hebreo. Así es. De Satán. Entonces, si los ángeles están para ayudarnos y peleando, ¿contra qué pelean? Si están peleando. Y tenemos que conocer también ese mundo también. Así es. De la demoniología, liberación. Y eso viene siendo liberación. Así es la liberación. Y creo yo que empieza primeramente con el discernimiento de espíritu. Sí, porque Dios te capacita primeramente con el discernimiento para que tú sepas qué espíritu está operando
cuál es el espíritu que está ahí con la persona, cuál es el espíritu que está operando en tu casa, cuál es el espíritu que está operando en cada cual. Pero para eso Dios te va a capacitar, pero esto no es para todos, simplemente es para el que Dios escoge para liberación. Puede ser que una persona tenga el discernimiento espiritual, donde va a percibir las cosas, donde va a mirar las cosas, donde va a saber las cosas, es cuando Dios te da el discernimiento espiritual, pero porque te está capacitando para la guerra espiritual. Él quiere que tú operes en la liberación. Él quiere que tú más adelante te va a decir, te va a hacer el llamado para la liberación, que así me lo hizo a mí varias veces, empezando desde cuando se me reveló Dios en mi cuarto. Se me revela el Señor, pero me dice en mis sueños y en revelaciones, en visiones, me empieza a decir, para la guerra espiritual te voy a capacitar. Y me ponía a luchar en el espíritu en el espíritu me ponía a luchar contra grandes demonios, pero no era yo la que estaba luchando, sino que me estaba mostrando cómo operaban, cómo eran, cómo se miraban, cómo se discernían. Mismo Dios, mismo Jesús me estaba capacitando en visiones, en sueños y en lo sobrenatural de Dios. Por eso todo eso a mí nadie me puede decir que lo sobrenatural, bueno y malo no existe, porque yo misma, el Señor mismo me ha mostrado a mí las cosas. Entonces a mí no me pueden engañar diciendo eso no es real, porque yo lo he experimentado. Amén. Y tiene que existir lo malo, porque Jesús dice que Él es la luz. Amén. Pero donde hay luz hay sombra también. Tienen que habitar las dos cosas. La luz y las tinieblas. Pero, ¿cómo usted ha visto demonios? Sí. ¿Y cómo los podía identificar o expresar? ¿Cómo se ven? Bueno, una de las cosas que Dios te empieza a revelar primeramente es cómo operan los demonios. Cuando tú miras cómo una persona se está operando, cómo una persona está hablando, Dios te empieza a mostrar en tu interior y a decir, este espíritu está operando en esa persona. Y no todos están capacitados para ver demonios. No todos lo van a aguantar. No, cuando de primero el Señor me empezaba a capacitar, dándome la imagen y poniéndolos enfrente de mí, yo me asustaba. Incluso me levantaba hasta gritando, porque yo decía, ¿qué es esto? Pero ya el Señor me empezaba a hablar y me decía, ese es este demonio, ese es este espíritu, ese es aquel, y opera de esta forma, y te empieza a dar los nombres de ellos y te empieza a decir cómo están operando. Tú ya empiezas a tener un conocimiento, porque el Señor te va a capacitar si te quiere para la liberación. No es de que ya tú solo te vas a poner y ya tú solo lo vas a hacer, recordando aquellos hombres en el libro de los Hechos, creo que era, cuando empezaron ellos a querer liberar, igual que Pablo, que Saulo, que Pedro, que todos ellos, y empezaron esos hombres a querer hacerlo, que el enemigo les dio una revolcada ahí, porque los mandó creo que hasta desnudos. Hermanos, los mandó desnudos. Amén. Por meterse en un lugar que no debieron de meterse. Así que métanse donde Dios los quiera meter. Porque muchas personas miran y dicen, no, es fácil, yo también puedo imponer mano y puedo echar fuera demonios, pero no es así, porque Dios te va a capacitar para lo que Él te necesita. También imponiendo manos para echar fuera demonios, no es ponerlas arriba de la persona todo el tiempo, porque tú vas a poder echar fuera ese demonio de esa persona, pero hay otros que no están capacitados y lo ponen, imparten y agarran lo que la persona trae. Por eso agarran sus luchas en sus casas. ¿Cómo podemos identificar la jerarquía que se está moviendo? Porque hay un ejército demoníaco y hay un orden. En el mundo espiritual se trabaja con orden. De hecho, son más ordenados que nosotros, pues los llegan y nos atacan. Un demonio puede esperar meses para llegar a tu vida. Las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras, sí. Pero, ¿cómo identificar la jerarquía? Porque a mí yo he experimentado que me ha llegado, yo he visto Belcebú. Yo he visto ciertas jerarquías, Samael, otros demonios también, que Dios me ha dado el privilegio de ver, ¿verdad? Pero ¿cómo sabemos que están ahí en una jerarquía alta o grande? Bueno, yo lo veo en la forma como Dios me lo muestra a mí, porque Dios trabaja con cada cual diferente. Sí. Pero como yo lo he visto, como Dios me lo ha mostrado a mí, cuando yo llego a una casa, el Señor me pone a mí y me hace ver una nube negra,
Cuando yo veo esa nube negra, Dios me está diciendo a mí, es una potestad que está arriba. ¿Qué es una potestad que está arriba? Son espíritus, potestades de maldad, de drogas, son espíritus que están operando en esa área, se ponen ahí, son potestades, hay principados, hay potestades, hay gobernadores que son los más altos, espíritus de maldad que son en la misma potestad, pero hay espíritus inmundos que esos son los que operan más en las personas, en las casas. Los espíritus inmundos son los que ellos vienen a causar que la persona haga cosas que a Dios no le agradan. O hay de jerarquías a jerarquías, así como hay jerarquías buenas de Dios, ángeles, arcángeles, tronos, la rueda, todos esos que Dios muestra. También hay potestades de demonios y de diferente jerarquía. Por eso dice, ninguna potestad, ningún gobernante, ningún espíritu inmundo, todo eso de los que habla la Biblia son jerarquías en el mundo espiritual. Pues Satanás tiene la copia de lo que está en el cielo, porque Amén. Él quiso ser como Dios y se trajo todo eso para abajo y ahora lo estamos experimentando nosotros. Pero hay personas, voy a poner algo en este punto antes de que cambies el punto, digo, hay personas que creo que hay mucho que hablar aquí. Voy a echar fuera un demonio. ¿Y qué es lo que está sintiendo la persona? Pues la persona tiene depresión y voy a echar en el nombre de Jesús, declaro, y sale fuera espíritu de depresión. Ya echaste fuera uno, echaste fuera depresión, tristeza, soledad, amargura. Pero atrás de eso, tú tienes que ir a la raíz de lo que Dios te está mostrando. Y Dios te va a mostrar espíritu de depresión, espíritu de tristeza, espíritu de soledad. Tú entraste por algo y tienes una raíz. Y es donde Dios te va a revelar. La raíz de esos espíritus está en que ella pasó por esto, en que él pasó por esto. Entonces, esa cosa por la que ellos pasaron es la raíz y es el espíritu grande que cuando tú echas fuera espíritu de depresión, espíritu de tristeza, espíritu de soledad, espíritu de digamos que ellos también traen espíritu de suicidio y muerte. Tú vas a echar fuera eso, pero la raíz sigue ahí. Entonces esa persona no quedó completamente libre. Por eso es necesario que al momento que tú estás intercediendo, echando fuera, Dios te revele la raíz y la profundidad de ese espíritu, porque ese es el que está arraigado. Ese espíritu es grande que está en la raíz. Tienes que sacar esa raíz. Pero ese es Dios mostrándote cuál es la raíz de esos demonios. Y estamos hablando de esto porque está en lo sobrenatural también. Amén. Pues es lo sobrenatural. Lo sobrenatural. ¿Cómo saber si es una enfermedad mental o influencia demoníaca? ¿Se puede saber o todo es influencia demoníaca? Bueno, hay un espíritu que opera en la enfermedad mental, que eso muchas veces hasta los psicólogos dicen, se está volviendo loco, está loco y ya lo diagnostican. Pero hay un espíritu que opera en las personas y es espíritu de locura y espíritu de control mental. Esos son los espíritus controlando la mente para distorsionarla y hacer que ellos hagan cosas como esquizofrenia, como mentales, trastorno mental, que escuchan voces. Son demonios que entraron a la persona por una raíz, lo que dije hace rato. O sea, siempre tiene un demonio grande atrás de los otros chicos. Entonces tenemos que ver cuál es la raíz, ese demonio. Entonces, podemos entrar a este punto un poco. Hay raíces y hay puertas abiertas. Amén. ¿Cómo diferenciar? Bueno, en el momento, eso viene junto, en el momento que entró ese espíritu grande, entró por una puerta y la puerta que se abrió, que yo digo son puertas y ventanas abiertas en la persona como una casa. Tú abres la ventana, entran moscas, entran zancudos, entran avispas. Tú abres la puerta, entran todas esas cosas, pero cuando ya abres la puerta hasta perros pueden entrar a tu casa, que vienen siendo los espíritus. Entonces, siempre cuando abres una puerta o algo, tú dejaste entrar esos espíritus. Entonces esa raíz, esos espíritus vienen sobre esa puerta que se abrió. Tú tienes que ir atrás de la persona cuando tú ministras y tú tienes que ver cuál fue la puerta que ella abrió para que ese espíritu entrara ahí y viniera a hablarle a muchos espíritus más en la persona. Y hermanos, no anden adivinando. Busquen a Dios para que Él revele la raíz.
que hay mucha gente adivinando qué el problema es, y eso ya es considerado, pues yo diría adivinación. Así de una es. manera, ¿verdad? Pues un profeta, un hijo de Dios no está para adivinar, está para saber el problema con Dios. Así es. Pero hablamos ya de las puertas abiertas. ¿Qué tal los objetos? ¿Hay objetos que traen Sí, hay cosas a la vida de uno? Hay objetos que tú tienes que tener cuidado cuando tú metas a tu casa, nuevos o usados, porque donde ese objeto estuvo puede haber sido utilizado para cosas que a Dios no le agradaban, o quizá en esa casa había cosas que a Dios no le agradaba. Ese objeto se impregna con la cosa. Por eso es que la palabra de Dios siempre le decía al pueblo: santifiquen las cosas que son mías, santifiquen las cosas de Dios, santifiquen las cosas, los utensilios de Dios. Nosotros todo lo que tenemos en la casa debemos dedicárselo a Dios y orar por todo. Esta casa te pertenece, mis cosas te pertenecen, mi tablet te pertenece, mi teléfono para usar para ti, porque cada cosa que agarramos tenemos que cancelar y tenemos que quitar las cosas, quitar todo lo que venga en esa cosa, porque acarrea, tú lo metes a tu casa, digamos, yo me traigo a mi casa esto, lo pongo aquí, pero esa cosa viene un espíritu y dice: esa cosa no era de ella y no está consagrada, esa cosa yo la conozco de donde estaba, y había ya esos espíritus vienen, y ese va a ser un portal para que allí entre a tu casa ese espíritu que tú no consagraste, que ese espíritu allá lo operaba en otras cosas. Ese espíritu entra por ese portal y viene operando en tu casa. Cuando menos te lo acuerdes, tú empiezas a ver que hay plagas en tu casa, que hay necesidades en tu casa, que entró un espíritu raro, que tú empiezas a sentir sombras en tu casa, que metiste a tu casa sin que tú lo consagraste y oraste por eso. Y no hay problema con las yardas, de ir a comprar en las yardas tempranito y todo, pero hay que saber qué compras también. Amén. Amén. Así es. Porque tenemos que saber. Puedo hasta contar esto, que el otro día yo fui a una yarda y encontré una chaqueta bien bonita. Y nomás una señora me dijo: sí, él era XXL. Y al momento que me dijo él ya murió. Y pues mejor decidí no comprarla, pues que no sabemos qué vida tenía, ¿verdad? Así es. Voy a contar algo que me pasó a mí. A mí también me gusta ir a comprar cosas en las yardas a veces. Y no me avergüenzo, porque no me gusta ser así de que no, yo puro nuevo, no. A veces compramos cosas usadas también. Y yo recuerdo que yo fui a esa yarda, yo fui a muchas yardas, y yo llegué a una yarda específica donde una voz aquí me dijo: no compres aquí, no compres aquí, no compres aquí. Yo decía: ¿por qué? Si yo habían puesto yardas seguidas, y yo dije: ¿por qué me estás diciendo eso, Espíritu Santo, que aquí no compre? Y entonces en eso sale un hombre de allá de adentro y una mujer, y vienen vestidos de negro, con sus piercings, con sus tatuajes, con sus cosas, y eran de esos que son de las personas que se visten de negro. Sí. No sé cómo se llama esa, ¿cómo le dicen a esa secta? Imons, algo así. Sí. Entonces yo dije: ¿por qué? Porque eso era por lo que el Espíritu Santo me estaba cuidando. No agarre ropa contaminada de esta yarda, porque está contaminada con los espíritus contrarios de nosotros. Nosotros tenemos una lucha, una batalla todos los días, porque no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad. La importancia de buscar al Espíritu Santo, la importancia de buscar a Dios, la importancia de orar y de estar siempre alertas contra la voz que Dios te está hablando, es cuando Dios te va a revelar a ti: esto no, esto sí, aquí no, y Él te empieza a hablar y a guiar, y hay que hacerle caso a la voz del Espíritu Santo. Yo me retiré de ahí, no compré de allí, porque Dios me dijo: no compre, y ya me mostró el porqué. Yo me salgo de ese lugar. Amén. ¿Qué autoridad tiene un creyente con el mundo de las tinieblas? La palabra de Dios dice que... ¿Qué necesita un creyente para tener autoridad? Que nosotros podemos tener autoridad contra escorpiones y serpientes, que son demonios, Satanás y sus secuaces, secuaces, como dicen.
Tenemos autoridad contra ellos cuando la persona empieza a caminar en obediencia con Dios. Cuando la persona no tiene una puerta abierta, es cuando tú tienes autoridad de parte de Dios. Porque Dios dice que todos nos da autoridad para echar fuera demonios, siempre y cuando andemos en el camino de Dios. Siempre y cuando no te desvíes ni a derecha ni a izquierda por un solo camino y andes en la ley de Jehová, andes en la palabra de Dios, andes haciendo lo que a Dios le agrada, vas a tener autoridad. Y dice que los demonios te obedecen. Pero dijo el mismo Jesús, no te jactes, no te des grandeza, no te orgullezcas porque los demonios salgan cuando tú des la orden, porque ese es mi nombre, dijo el Señor. Mas sin embargo, alégrate para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cuándo va a estar escrito el nombre sin ser borrado? Cuando hagas la voluntad de Dios. Entonces, y vivas en su camino. ¿Qué importancia tiene el nombre de Jesús en la confrontación espiritual? Mucha O importancia. sea, es por ese nombre, ¿verdad? Por el poderoso nombre y la sangre de Cristo Jesús. Es la importancia que tiene, es mucha, porque sabemos que el enemigo estaba tan contento cuando Jesús estaba en la cruz. El enemigo estaba tan contento porque pensaba que ya ganó la victoria con el Hijo de Dios y ya había muerto y ya lo había matado los romanos y los sacerdotes, los fariseos, toda la gente esa que mató a Jesús, Poncio Pilato y todos ellos, aun cuando se lavó las manos, tuvo su culpa también. Entonces el enemigo estaba tan contento de que ya había ganado. Pero ¿qué pasó? Al tercer día que resucita y vence a la muerte y sale el Señor resucitado, le trae las llaves de la muerte y el Hades. Entonces ese es el poder que nosotros tenemos cuando nosotros hablamos en el nombre que ya venció, en el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre que venció a la muerte y trajo la muerte del Hades. Ya tenemos nosotros esa autoridad de Jesús que venció a la muerte. Amén. Vamos a entrar a los sueños y visiones. Amén. Específicamente sueños proféticos y visiones, ¿verdad? Amén. Para usted, ¿cuál es la diferencia entre un sueño común y uno profético? Porque usted sueña mucho. Sí, yo desde chiquilla empecé a tener sueños proféticos, pero no los desarrollé porque no estaba en un lugar donde hablaban sobre eso. No estaba en un tiempo donde yo pudiera desarrollar hasta que el Señor mismo trató conmigo y pues Él me empezó a revelar cosas y me empezó a decir, sueños es esto, visión es esto. El sueño es un sueño. ¿Cómo diferenciar sueños de visiones? Yo lo puedo diferenciar en que el sueño es un sueño común donde tú sueñas nada más, pero la visión es cuando tú mismo estás viendo como si tú lo estás viviendo. Y para mí la visión que Dios me da se cumple al 1 día, al 2 días, a veces pasan tiempo, que era una visión para más tiempo, pero todo se ha cumplido, las visiones. Una visión es cuando se cumple. Un sueño, yo he tenido sueños donde todos los días que Dios me muestra lo que va a pasar al siguiente día, Él me lo muestra en un sueño. Ese es un sueño que Dios me dice, tú vas a hacer esto, esto y esto. A lo que me está pasando a mí era lo que me pasa de hace años para atrás, muchos años para atrás, es que yo decía, ¿por qué lo que soñé lo estoy viviendo al siguiente día? Todo específicamente lo que yo hacía en ese día lo empezaba a vivir al siguiente día. Pero después comprendí cuando empecé a meterme más profundo en la palabra, que dice la palabra, que el profeta es avisado en sueños y que no pasa nada sin que Dios le avise a los profetas y que el profeta va adelantado a su vida. Entonces yo decía, es por eso que yo estoy viviendo todo lo que voy a pasar otro día. Ya lo viví en la noche, pero Dios me lo empezó a mostrar y Él te empieza a mostrar cuál es un sueño, cuál es una visión. A mí la persona que Dios me ha usado, gracias al Señor, porque me ha usado en revelaciones de sueños, interpretación de sueños, yo puedo que alguien me esté diciéndolo, pero es el Espíritu Santo, que alguien te está contando tu sueño y Dios te lo empieza a mostrar, es esto, es aquello, es lo otro. Pero esa es una interpretación de sueño que es un don también. Dios me ha estado mostrando cómo el Espíritu Santo revelarle qué es lo que está soñando. Es por eso que yo puedo saber cuándo es un sueño, cuándo es una visión. Pero es algo que el Señor te empieza a capacitar a la persona para ayuda de la misma iglesia.
¿Qué paso sigues después de tener un sueño revelador? ¿Tú los escribes diario, los registras o solo lo dejas ahí en tu mente? No, yo me levanto, yo empiezo a anotar, yo tengo libretas apuntadas de mis sueños, de mis visiones, de lo que Dios me dice que hable, de lo que no diga, de lo que me quede callada. Y Dios te empieza a usar en que a veces tienes que interceder, a veces tienes que orar, pero hay veces que Dios te dice, háblalo, dile a aquella persona. Entonces tú tienes que hablar las cosas que Dios te dice y otras te las tienes que guardar para orar e interceder. ¿Qué consejo le darías a cualquier hermano que esté viendo que no se acuerda de los sueños cuando se levanta? ¿Será que no es su área? ¿Será que hay una puerta abierta? ¿Será que es necesario apuntar? Bueno, en el libro de Job nos muestra la palabra que Dios dice que Dios nos habla por medio de sueños y visiones, nos habla por medio de su palabra, nos habla por medio de personas, de pastores, de profetas. A veces tú abres el celular o algo y ya te da Dios una palabra ahí, o la palabra la abres y ahí Dios te da una palabra, pero como siempre Dios te va a mostrar. El sueño no es un sueño común. Claro que en el sueño tú tienes que estar, que Dios te capacite, porque a veces en el mismo sueño es una parte de Dios, una parte de tu alma y una parte del enemigo. Entonces tú tienes que discernir. Si Dios te está diciendo en el sueño alguna cosa conforme a la palabra, es de Dios. Pero si tu sueño te lo está diciendo que es en contra de lo que la palabra dice, no es de Dios, es del enemigo. Y otra de la que tú quieres en tu alma, esa es de ti misma, que te saca en tus sueños, tu alma, todo lo que tú estás queriendo. Entonces hay que saber, son 3 partes en el sueño. Tú tienes que saber, el Espíritu Santo te va a hacer discernir. Es tu alma la que eres tú la que quieres eso, es el enemigo diciéndotelo y este soy yo. Entonces hay que estar bien con el Espíritu Santo y con Dios para que tú sepas clasificar qué parte no es de Dios, qué parte es tuya, qué parte es del enemigo. Amén. Y tocó varias preguntas que iba a hacer. Y ¿ha recibido sueños sobre eventos mundiales que luego se cumplen? Sí. Recuerdo claramente cuando el Señor me mostró que venía un encerramiento para las personas. Recuerdo cuando Dios me dijo que muchos demonios iban a ser sueltos para enfermar la gente. Recuerdo que Dios lo permitió porque Dios me dijo que era para que la gente lo buscara, que la gente ya se le había olvidado cómo encerrarse con la familia, que la gente solo se la pasaba en el trabajo, y esto fue en el COVID, que la gente solo se la pasaba en el trabajo, no tenía ya tiempo para la familia ni para Dios, solamente ya me voy al trabajo, cuídame Señor. No había nada comunión con Dios, no había comunión con la familia y se habían apartado, aún habían hecho lo malo, me decía el Señor, buscaban otros dioses, buscaban hechiceros, pero yo voy a permitir que pase esto para que la gente vuelva, se encierre, me busque, tenga tiempo. Y yo recuerdo que Dios me mostraba, pero me decía, pero voy a quitar mucha gente de la tierra, voy a quitar, y dile a mi pueblo, me decía, dile a la gente, dile a la iglesia que se mantengan firmes y orando y creyendo en mí, porque solamente que está firme, solamente que me busque, solamente que yo vea que más adelante no se va a perder, es el que va a quedar. Y ahora esta misma palabra me la ha dado otra vez, me ha dicho que viene otra enfermedad para la tierra, que vienen cosas grandes para la tierra, pero que el que esté firme otra vez, viene otra vez una limpieza, digamos, porque Dios tiene que desarraigar y que limpiar como lo hacía con el pueblo de Israel en este tiempo. Son cosas fuertes que se están hablando, pero dice la Biblia que no os afanéis por el día de mañana. Así es. O sea que en ese tiempo no nos preocupemos si estamos bien con Dios y delante de Dios, nos afirmemos más, porque Dios solamente se va a llevar a la persona que Él ve que más adelante se va a perder. Y la persona que no está caminando en el camino de Dios. Y también dice que la paz os doy, paz os dejo, no como el mundo la da. Así que en Cristo hay paz, no se preocupen. Así es. Pero sí hay que estar atentos en todo lo que Dios habla, porque puede que... No ignorar las cosas que Dios da también. Las maquinaciones. ¿Puede opinar usted sobre los ángeles en sueños? Regresando otra vez a los ángeles. Porque hay ángeles en sueños. Amén. De hecho, puedo hasta expresarme más en esa área, que dice Jacob que él vio una escalera que ángeles subían y bajaban, pero era un sueño. Y luego se levanta diciendo, ciertamente Dios estuvo aquí, puerta del cielo es. Amén. ¿Verdad?
Y también vemos que él también tenía el don de interpretación de sueños, Así es. como José, Sí. ¿verdad? Pero hay sueños donde los ángeles te vienen a traer un mensaje. ¿Y puede explicar un poco de eso, si puede? Bueno, yo tuve una experiencia muy bonita. Yo recuerdo que vino un ángel a mi cuarto y yo lo vi totalmente, pero recuerdo que yo miraba su pelo hasta aquí así, amarillo, amarillo como el oro bonito. Y yo recuerdo que ese ángel lo único que no quería era que yo le viera su rostro. Y yo recuerdo que el ángel se volteaba y yo recuerdo, porque yo soy muy curiosa, y yo creo que eso es una de las cosas que Dios me ha puesto en mí, que a mí me gusta observar, mirar, discernir todas las cosas. Y yo recuerdo que ese ángel traía una túnica grande, traía sus alas grandes, y yo recuerdo que ese ángel no dejaba que yo mirara su rostro, y él se escondía. Y como tenía su pelo hasta por aquí así, rubio, así como medio ondulado, yo recuerdo que yo le movía su pelo para mirar su rostro, que yo quería mirar su rostro, y él se hacía más así, y yo le seguía moviendo su pelo, y él se hacía más así, hasta que ya dejé de hacer eso. Pero recuerdo que me tomó de aquí así, a mí me carga y me lleva por los aires, y recuerdo que me llevó toda la ciudad de Mississippi. Yo recuerdo, porque estamos en Mississippi, Sí. recuerdo que me llevó toda la ciudad de Mississippi, me pasó por un río, por el río Mississippi, arriba, y que me dijo, mira hacia abajo, y él solamente escuchaba yo su voz, y cuando yo miré hacia abajo, yo miré en el río, piedras grandes en el río, piedras salidas del río, cosa que no hay, solo me estaba mostrando las piedras, y en esas piedras a los lados había muchos cocodrilos. Y lo que él quería hacer al darme esa vuelta por ahí, yo recuerdo que él me dijo, miraste los cocodrilos en las piedras, tu caminar con el Señor será grande, tu caminar con el Señor será que habrá mucha fluidez del Espíritu Santo. Pero antes de que pase eso, las piedras y los cocodrilos simbolizan espíritus y dificultades que vas a tener en tu vida al caminar con el Señor. Y eso fue lo que me causó así como que, Dios mío, ¿qué es lo que viene? Y pues lo que venía para mí era que el Señor me mostraba que yo iba a dar clase, que yo iba a predicar, que yo iba a enseñar, que yo iba a dar la liberación, que Dios iba a poner en mí el don de sanidad, que Dios iba a hacer grandes cosas conmigo, pero no ha sido fácil, porque así como vi las piedras y los cocodrilos, he visto a los demonios, he visto a los brujos, he visto a los hechiceros, había oposición en mi casa, había problemas en mi casa, había muchísimas cosas que yo tenía que enfrentarme. Por eso es que ese ángel lo mandó, y yo pienso que era el ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová no deja que vea su rostro, y el ángel de Jehová no quiere que lo vea, y ese ángel no dejó que yo mirara su rostro. Y el ángel de Jehová sí nos visita en sueños también, y no siempre tiene la misma apariencia, porque a mí una vez yo tuve un sueño y había una persona que me estaba guiando, y luego me enseña a una persona y me dice, ese no anda bien. Amén. Y luego me dejó ahí y se acaba el sueño. Y me acuerdo que el Espíritu Santo nos dijo que era el ángel de Jehová. O sea, hay muchos misterios. Y quiero aclarar que ese día fue en la madrugada, y ese día me sacó de mi espíritu a llevarme, no me llevó a mi persona, yo lo vi que llegó, pero él me saca mi espíritu y me lleva. Y yo he tenido muchas experiencias en eso de sacar del espíritu. Vamos a hablar de eso, de que Dios te saque de tu espíritu para ver cosas. ¿Cómo es eso? Pues, bíblicamente podemos ver que Dios sacó a Ezequiel y dijo, hey, escarba aquí, escarba aquí. Y digo, ¿por qué? Y luego escarbó. ¿Y qué pasó? Vio a los sacerdotes idolatrando cosas y haciendo sacrificios y rituales. O sea, cuando Dios te saca de tu espíritu es para mostrarte algo específico, así que apunten. Amén, amén. Yo les recomiendo apunten, yo apunto todo. Apunten. Eso también Dios Así mira es. que uno tiene un anhelo de seguir buscando. Poderoso Jesús. Entonces, ¿qué es cuando Dios te ha sacado de tu espíritu? Bueno, ¿Qué viene siendo eso? Cuando Dios te saca de tu espíritu, yo lo he experimentado, yo me he visto a mí misma durmiendo. Yo ya estoy fuera de mi espíritu. La primera vez me asusté, dije, estoy muerta, porque ya me morí. ¿Qué pasa? Porque yo me estaba viendo al lado de mi esposo dormida, y digo, mi esposo, yo acá, estoy muerta, pero el Señor me lleva. En eso aparece un personaje y me lleva a enseñarme cosas. Fue cuando me llevó a mi cuarto, que fui a tu cuarto, que te vi que Dios te estaba ungiendo, muchas cosas.
muchas cosas así, pero tú lo vas a experimentar cuando tú te miras a ti misma durmiendo, cuando tú te miras a ti misma en un lugar. Es como esas personas que dicen, el alma se me salió porque tuve un accidente, porque yo me vi ahí tirada. Exactamente así es, pero nosotros nos saca en un instante así que viene el Señor, viene, manda un mensajero, o viene el ángel de Jehová, te saca de tu espíritu, pero es para asignaciones, es para llevarte. He visto personas y he sabido de personas que han ido a orar por personas en su espíritu y ellos los han visto, los que están allá. Me contó una hermana de la iglesia, estaba muy enferma y me dijo, miré a su papá que estuvo en la madrugada orando por mí. Era mi papá, pero era en el espíritu que Dios lo llevó. Entonces, a mí me ha llevado así muchas veces, me llevó eso a mirar las cosas que me venían a mí, me lleva también me ha llevado a ver cosas buenas y malas. Y una de las cosas malas que me ha llevado al pasado, pero una de las cosas malas fue cuando unas personas estaban molestas, se enojaron contra mí y vienen y me saca el Señor del espíritu y en mi espíritu me pone en su casa donde ellas están hablando de mí y donde ellas están echándome maldiciones a mí y donde ellas están bien enojadas contra mí y el Señor me las pone allí, me pone a mí en el espíritu y yo estoy como si estoy platicando ahorita en lo natural, pero yo estoy parada solamente escuchando las cosas que están diciendo de mí. Me entristecí, pero a la vez me dijo el Señor, cuidado de ellas, no confíes. O sea, así muchas cosas me han pasado. Igual forma me lleva a ver una casa de los hermanos de la iglesia, me dice, esto está pasando, esto y esto, pero me lleva en el espíritu a las casas. Me ha llevado varias veces en las casas también. Me ha llevado a México a mirar cosas. Él viene y te saca el espíritu. Pero eso es dependiendo la asignación que Dios te ha dado en tu caminar con Dios. Sí, no todos tienen ese acceso a eso. A mí me pasa una vez me pasó que estaba en el teléfono. Amén. Y de repente en un instante estoy en un lugar, en unas casas, ¿verdad? Voy a decir casas para no decir dónde. Exactamente ese punto me gusta porque eso me pasaba a mí de repente. Entonces estoy en el teléfono y de repente en un segundo estoy en una casa con bastantes números o apartamentos, voy a decir. Y resulta que ahí vivía una bruja. Y luego también me sacó de ahí y me llevó enfrente y miraba un lugar donde hacían sacrificios y bastantes cosas vi. Y ya cuando reaccioné estoy todavía en el teléfono. Eso es un ejemplo de Dios sacándote de tu cuerpo. Y cuando oramos, el Espíritu Santo nos dijo un proceso de más de 8 meses. Amén. Amén. O sea, es con un propósito todo lo que donde Dios te saca, pero hay muchas experiencias que podemos tener. Sí, he tenido experiencias donde Dios me saca de mi espíritu a mirar las brujas que han venido alrededor de mi casa, porque esas brujas no quieren que uno esté atacándolas. Y vámonos a ese tema de la brujería que se mueve mucho en Mississippi. Sí, en Mississippi hay mucho ocultismo, satanismo y brujería, empezando también en chamanería, ¿no? Chamanes, nahuales. El Señor me ha mostrado, me sacó de mi espíritu a ver las brujas. Pero me sacan el espíritu en la noche, pero también cuando yo estoy a veces leyendo la Biblia o estoy simplemente sentada meditando, ya estoy en otro lado, en mi espíritu. Y un día me pasó que el Señor, hace poco, meses, me saca, de estando yo así bien normal, me sacó hacia afuera del patio, donde llegó una bruja a hacer una maldad. Y yo la pude ver flotando en el aire y todo. Y decía yo, ¿cómo es posible, Dios, que yo estando aquí, yo estando a mi cuerpo aquí, mi espíritu está en el patio de mi casa? O sea, son cosas así sobrenaturales que Dios te empieza a mostrar y te dice, esa que está sentada ahí es bruja, esa que está sentada ahí practica la hechicería, aquel todavía sigue. Un día me mostró un hombre que estaba en la iglesia de nosotros, que estaba practicando, que venía con raíces de chamán, y el Señor me lo muestra y me dice chamán, brujo, chamán, y era que él traía las raíces de la chamanería. Esos brujos chamanes son los que operan con animales, se transforman a veces. Es muy fuerte, pero el Señor lo hace para que nosotros miremos y veamos y podamos ayudar a la iglesia y seamos vigilantes y cuidando la obra de Dios. Sí, siendo, como dice, atalaya, centinela. Amén. O sea, muchos ejemplos. Yo también tengo una experiencia que mi
mientras ellos estaban en una llamada profética, estaban en una conversación de lo profético en el Zoom. Dios, mientras yo estoy escuchando la plática, Dios me saca del cuerpo y me lleva al monte, mientras yo estoy escuchando, y me hace ver una persona caminando en nuestro monte con una vela, ¿verdad? Pero al mismo momento que yo dije, al mismo momento que Dios me mostró eso, a ellos, Dios le está mostrando a otro profeta que hay alguien con una calavera. ¿Y qué está pasando? Son dos visiones, pero se conectan. ¿Y qué son? Había un brujo haciendo pactos en el monte. Pero es el mismo espíritu avisando. Entonces, no toda persona está para ser atalaya, porque ser atalaya requiere mucha responsabilidad, dar mensajes que tal vez no quieras dar, etcétera, etcétera. Pues hay muchos profetas en la Biblia que no quisieron hablar ciertas cosas, ¿verdad? A mí me ha pasado que hablando por teléfono, estoy platicando y me están contando las cosas y todo mi espíritu está viajando. Pues eso empezó también hace mucho tiempo atrás, pero una de las cosas que recuerdo es que mi hija me dijo, ma, vas conmigo mañana para Memphis, Tennessee, que voy a ir a comprar un carro. Y yo la estaba escuchando, y cuando yo la estaba escuchando, mi espíritu estaba viajando hacia donde estaba el carro. Y ella me dijo, es que lo quiero comprar porque lo están vendiendo. Y luego le dije yo, el carro es así y así y así. Y dijo ella, sí. Le dije, estoy ahí, ese carro, vas a ir, no te va a gustar, está sucio por dentro y no lo vas a comprar. Y le dije, lo acabo de mirar y acabo de mirar todo lo que va a pasar y cómo está el carro. Y dice ella, ¿en serio? Como quiera vamos. Y exactamente como lo dije, exactamente como Dios me llevó a mirarlo, me sacó y me llevó a mirarlo, así era. Era negro, estaba sucio y fue Dios que la ida hasta allá, nos regresamos, pero ya Dios ya me había sacado a ir a ese lugar. Y digo yo, ¿cómo es Dios? Que estamos aquí y si Él quiere, nos transporta. Como Eliseo cuando... Fue Eliseo, ¿verdad? Cuando Jaycee le dice al sirio, a Naamán, le dice, dice mi amo que le dé las cosas y las agarra. Pero Eliseo le dice, ¿acaso no estaba yo allí cuando tú agarraste esas cosas? O sea, fue una transportación del espíritu que Eliseo estaba ahí cuando estaba. Y muchas personas, como yo he platicado y les he dicho, no, hermana, es que no confíen. Yo estaba ahí cuando Dios me mostró esto y esto. No me pueden decir que no, porque yo estaba en el espíritu ahí cuando el Señor. Amén. Como el otro día cuando estábamos platicando con el profeta Juan de Dios, que yo me quedé pensando y decía, yo quiero conocer la mamá de Juan de Dios. Siempre yo le estaba diciendo a Dios. Y una de las cosas que me gusta es que Dios me ha concedido muchas de las cosas que le digo, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Es bueno, grande y bueno Dios conmigo, que yo le digo, yo quiero conocer la mamá de Juan de Dios. Y así me acosté, pues me llevó en el espíritu a mirar una escena donde estaba en su casa, vi a la mamá, vi a ella y a su esposo platicando. Y ya en la mañana le digo, ¿tu mamá es así, así, así? Y dice, sí, pues yo fui en el espíritu, Dios me llevó y la miré. Pero muchas personas se asustan porque les he contado experiencia y esas personas se asustan porque dicen que yo soy bruja, porque ellas no conocen la palabra, no conocen las experiencias de los profetas, no conocen que todavía existe, que Dios, el mismo Dios que fue antes que hacía todo eso es el mismo Dios que tenemos ahora. Pero con la búsqueda y la asignación que Dios te da, es el mismo Dios y las mismas cosas y más grandes, dijo el Señor, vamos a hacer el día de hoy. Amén, y vámonos, yendo también a Jesús, hay varios ejemplos ahí. De hecho, fue Natanael que le dijo, te vi abajo de la higuera. Te vi abajo de la higuera en el espíritu. Y en otros lugares, Pablo también, Pedro también, Juan, específicamente Juan, que Dios lo sacó del cuerpo para mostrarle un libro entero que nosotros tenemos hoy. El Apocalipsis. El Apocalipsis, que es revelación en griego, ¿verdad? Bueno, hubo una transportación también cuando llegó al carruaje que estaba uno ahí leyendo el profeta de Isaías, ¿te acuerdas? Sí, era Felipe el Eunuco. Etíope. Felipe el Eunuco y luego algo impactante que él mismo estaba ahí para bautizarlo físicamente. ¿Verdad? O sea, hay muchos misterios en la Biblia. Son misterios, pero dice la palabra este versículo, Jeremías 33:3,
Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esas cosas que no conocemos y ocultas y grandes que Dios nos va a revelar en la búsqueda de Dios y del Espíritu Y Santo. también dice Primera de Corintios capítulo 2 que son misterios ocultos del Espíritu Santo, porque tenemos que tener comunión con el Espíritu que estuvo con Dios. Amén. Es el Espíritu Santo, es el que estaba con Dios y Él conoce todo lo de Dios. Entonces ahí vamos a entrar. ¿Qué rol tiene el Espíritu Santo en todo esto que acabamos de hablar? Pues el Espíritu Santo es el consolador que el Señor nos dejó y Él es el que, si no fuese, o sea, es por Él, porque Sí. Dios está en los cielos, Dios mandó a su Hijo a morir, su Hijo ahora, después de resucitar, está intercediendo, pero el Espíritu Santo es el que está con nosotros y es el que nos revela, es el que nos muestra, es el que nos habla, es el que hace las sanidades, el que opera en sanidades por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero es el Espíritu Santo el más grande y que tiene toda autoridad para nosotros, para fluir nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso hay tres cosas: cuando el Espíritu Santo está cuando el Espíritu Santo está en nosotros, y la tercera más importante, que es cuando el Espíritu Santo está fluyendo de nosotros para liberar, para revelar, para hacer cosas grandes y ocultas que el Señor nos ha mostrado por medio del Espíritu Santo. Y muy pronto vamos a traer muchos mensajes con el profeta Juan de Dios aquí. Amén. Primeramente Dios pronto, Así para que es. estén orando por eso. Pero el Espíritu Santo es tan importante para todo esto. No, sin el Espíritu Santo y los dones de Él, lo que Él hace, porque Él viene de Dios. Amén. No hay visiones, no hay que te saque del cuerpo, no hay sueños, no hay nada si no está el Espíritu Santo. Y Él es el que te habla al oído también. O sea, son muchos misterios. Espíritu Santo, otro punto, cuando hablamos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a empezar a mostrar, te va a empezar a hablar. Y lo más hermoso para mí ha sido cuando ya lo he visto, la manifestación del Espíritu Santo enfrente de mí, enfrente de mi cama, enfrente de mí, al lado de mi cuarto. Cuando tú estás viendo que ahí está la presencia del Espíritu Santo, se me ha manifestado, pues yo digo, he batallado, estoy en la batalla, como dijo Pablo. No he terminado esta batalla hasta el final de mis días. Es una lucha constante todos los días. Constante. Pero sabemos que el Espíritu Santo, estamos caminando con las cosas de Dios y el Espíritu Santo nos está respaldando. Eso es lo más importante, cuando el Espíritu Santo tenemos el respaldo. Porque si tenemos el respaldo del Espíritu Santo, por eso dice, no contristéis. Si lo contristamos, ya no tenemos el respaldo de Él, estamos vacíos. Es como esas personas que lo constrictan, que el Espíritu Santo se va y fluyen por ellos mismos, fluyen por lo que saben, fluyen por lo que han estudiado, pero ya no está el Espíritu Santo con Fluyen ellos. por los dones que el Espíritu Amén. Santo les dejó. Pero no con la persona del Espíritu Santo. Y nosotros, nuestra meta aquí en Rumbo al Paraíso es llegar a ese paraíso. Así es. Direccionarlos hacia allá, doctrinarlos hacia allá. Amén, conforme toda la palabra. Amén. Y rumbo al paraíso es tener al Espíritu Santo. Algo que siempre decimos aquí, no me importa si no nos habla, con que usted esté con nosotros. Amén. No me importa si usted me da profecía o si no me da o si no me da milagros. Nada de eso importa, lo que importa es la salvación. Lo que importa es que esté el Espíritu Santo. Como Amén. hay un canto ese que dice que se vayan todos, pero que no se vaya tu presencia. Amén. Porque si se va tu presencia, se va todo. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, como dice como Moisés. dijo Moisés. Entonces, Eso es algo que yo le digo al Señor. sí, No me saques de la iglesia, no me saques porque yo estoy todavía bajo el pastor, bajo la iglesia ahí, pero yo le digo a él, no me saques afuera todavía hasta que tu presencia, yo digo, si tú vas a tu presencia conmigo, sácame, pero solo a mí, sin ti, Espíritu Santo, no quiero ir a ninguna parte. amén. Ya para finalizar, puedes hacer una oración de guerra o para motivarlos a lo sobrenatural. Amén. Amén, conforme a lo que el Espíritu Santo te dé. Yo oro en estos momentos en el nombre de Jesús de Nazaret.
Oro por ese Cristo resucitado en el nombre de Cristo que resucitó en la cruz, para que toda persona que esté viendo este video, toda persona que tenga una asignación de profeta, de revelación, toda persona que quiera, que está haciendo Dios esa revelación de que van a fluir en esa área, sean abiertos más sus oídos espirituales, sus ojos espirituales, en el nombre de Jesús. Que el Señor le ayude para que esa persona pueda ser guiada por medio del Espíritu Santo, para que esa persona se le quite toda oposición en el nombre de Jesús, sea levantada y sea respaldada por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo la respalde a esa persona por el poderoso nombre de Jesús. Que sea el Espíritu Santo el que guíe sus pasos, que sea el Espíritu Santo, no su conocimiento, sino el Espíritu Santo revelándole por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús, que lo crea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias a todos los que estuvieron viendo Amén. este Rumbo al Paraíso y los vemos en la próxima. Primeramente Dios, muy pronto va a haber Amén. más personas de Dios. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios lo bendiga.